No hay ninguna duda de que la selección argentina está pasando por un muy buen momento. Estamos hablando de un mundial, de 2 Copas Américas, de una finalísima. Tienen un técnico que se criticó mucho en su momento y sin embargo cayó la boca de todo el mundo. Y los jugadores que son estrellas que están jugando a la selección ya pasan de ser estrellas a ser históricos. Sin embargo, lamentablemente, el tiempo pasa para todos. Por eso de acá a las próximas competencias es necesario algún que otro cambio de nombre. Y que no se me malinterprete, los últimos jugadores que disputaron la Copa América no hay duda que son los mejores que representan a la selección argentina. O sea, está en discusión el tema de Paulo Dybala, pero al fin de cuentas el que dirige es Scaloni y si él tiene 2 Copas Américas, un mundial y una finalísima, por algo es y hay que escucharlo. Sin embargo, hay jugadores que ya sea por la edad y el ritmo que tienen que jugar en cancha, hace que sea difícil que de acá a unos años sigan representando a la selección argentina, más teniendo en cuenta que vienen otros jugadores más jóvenes que de a poco tienen un muy buen nivel que están demostrando. Y no solo la edad, sino otros casos particulares que vamos a estar viendo a lo largo del video. Este video quiero dividirlo en 2 etapas, en lo que sería el corto plazo y el mediano plazo. También estaba pensando hablar en un largo plazo, pero un largo plazo es muy difícil de ver porque ahí ya estoy chamullando cualquiera ya que me pongo a pensar, así que solo hablaría de lo que podría llegar a pasar al corto plazo con el cambio de algunos jugadores y al mediano plazo. Cuando hablo de corto plazo me refiero a todos los partidos que tenga la selección argentina de acá hasta la finalísima del 2025 y el mediano plazo me refiero de acá hasta el Mundial de 2026 y lo que pueda llegar a pasar, si se quiere, hasta la Copa América 2028. Todo lo que voy a decir en este video es un quizás, es un tal vez. El que toma la decisión al final del día es Scaloni, por lo que pensar de qué jugadores pueden ir al Mundial del 2030, que todavía faltan 6 años, es un cambio generacional muy importante. Así que dicho esta aclaración, empecemos el video. Empezamos con el corto plazo. Los próximos partidos de la selección argentina son por las eliminatorias, que empiezan en septiembre si no me equivoco. Por lo cual yo creo que van a haber 2 jugadores, por lo menos uno, con el cual la selección argentina no va a contar de acá en adelante. Primero, como todos sabemos, Ángel Di María. Fue su último partido en la final de la Copa América y eso ya lo reafirmó constantes veces. Por lo cual, aunque nos duela, tenemos que empezar a contar una selección argentina sin el Fideo Di María. Y nos guste o no, porque sé que hay diferentes críticas a este jugador, creo que es Nico González el máximo aspirante a reemplazar el puesto de Di María en la selección. Sin embargo, si bien Nico González va a pasar a ser el titular porque es del gusto y agrado de Scaloni, como ya nos hemos dado cuenta, hay que pensar en un suplente de Nico González. Por lo que creo, en mi humilde opinión, que va a ser Matías Soulé, jugador actual de la Roma, ya que fue transferido de Juventus a Roma hace nada más que un par de días, va a ser el nuevo jugador de la selección argentina, de la selección mayor. Viene de tener una temporada muy buena con Frosinone y ahora aspira a ser titular en el equipo de Daniele De Rossi. Déjame en los comentarios quién crees que puede llegar a ser si no es Matías Soulé. También puedo llegar a pensar en el caso de Facu Bonanote, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Creo que ese puede ser el único cambio que puede hacer de acá a las eliminatorias, pero todavía tengo un jugador más que me hace ruido. Se trata del mediocampista Guido Rodríguez. Este jugador acaba de quedar libre después de su paso por el Betis. Actualmente es un jugador sin club. Se ha hablado y rumoreado mucho que podría llegar al Barcelona, no me acuerdo si también al Leverkusen, pero lo cierto es que hoy en día todavía no tiene club y en los últimos días no se ha hablado mucho de a qué club podría ir, por lo que yo creo que si es un jugador que no tiene continuidad en algún club y no se mantiene al margen y en forma a comparación de sus compañeros que sí tienen equipo, creo que lo más normal sería que Scaloni piense en un reemplazante de Guido Rodríguez. Por lo que si a mí me preguntan, creo que el reemplazante ideal sería Alan Varela. El jugador actual de Porto, ex Boca Juniors, para mí es un jugador que merece y con creces llegar a la selección argentina. La temporada pasada lo ha hecho muy bien con el Porto, tuvo muy buenos partidos en Champions League y creo que merece una oportunidad. Por supuesto que no de titular, pero sí de suplente, como tenía el caso la función de Guido Rodríguez. Salvo estos 2 cambios, creo que no van a haber cambios demasiado significantes o que repercutan mucho en la titularidad del equipo, salvo alguna lesión o alguna otra circunstancia que no estamos teniendo en cuenta ahora o cualquier cosa sorpresa que podría llegar a pasar en el equipo. Yo creo que la selección argentina de acá, la finalísima, va a tener esos 2 cambios nada más, a menos que, como dije recién, ocurra alguna lesión o algo inesperado, Papu Gómez, para ver si se busca algún otro jugador. También tengo alguna leve sospecha de que, por ejemplo, podría cambiarse de tercer arquero de acá a la finalísima, aunque lo veo un poco improbable. O, por ejemplo, también llamar a Valentín Barco y que reemplace por lo menos a Acuña como suplente. Pero eso no lo veo con tanta probabilidad, o al menos con no tanta confianza como los 2 primeros cambios que mencioné. En los comentarios quién crees que puede llegar a ser
reemplazado de acá al corto plazo, y ahora sí, nos vamos al mediano plazo, de acá al próximo mundial dentro de 2 años. Ahora creo que para el próximo mundial sí pueden haber cambios significantes, porque esto ya no es una clasificatoria o un partido de finalísima, sino que es el mismísimo mundial de fútbol. Yo creo que si Argentina quiere mantener su poderío, aumentarlo y llegar a 4 estrellas, que anulo Mufa por supuesto, creo que Argentina tiene que llegar a hacer unos cambios de cara al próximo mundial. Empezando por los 3 arqueros, creo que el Dibu Martínez va a seguir siendo arquero de la selección argentina, arquero titular. Si bien he dicho que me gustaría que con el paso del tiempo y por la edad se cambien a jugadores más jóvenes, creo que con el Dibu Martínez pasa todo lo contrario. Tiene 31 años y está en su mejor momento, en Champions con el Aston Villa y con la selección argentina viviendo un momento histórico. Sin embargo, creo que tanto Rulli como Armani podrían ya no ser más los arqueros del conjunto de la selección argentina. Primero porque Armani ya va a tener 39 o 40 años y ya en su club en River ya está disputando el arco con Conan Ledesma. Por lo que si sigue perdiendo minutos y si tiene una edad muy avanzada, creo que no va a tener tantas posibilidades de llegar al mundial que viene. Pasaría lo mismo con Jerónimo Rulli. Tendría 34 años, sería un jugador con mucha edad para lo que sería el fútbol. Pero no descarto que después de su histórico paso por la selección argentina, retenerlo y tenerlo como un tercer arquero. Por lo que teniendo al Dibu Martínez como arquero y Jerónimo Rulli de tercer arquero, buscaría un arquero suplente, un segundo arquero. Y acá tengo 3 candidatos. Por un lado, un arquero que ya supo vestir la camiseta de la selección argentina, que es Juan Musso, arquero actual del Atalanta. Para el mundial tendría 32 años y si bien es una edad bastante grande, no lo sería tanto para el que es un arquero suplente, porque por ejemplo Rulli tiene 32 años. Además creo que su experiencia con la selección argentina y su experiencia en el Atalanta podría ayudar bastante a la escaloneta. Por el otro lado, pienso en Leandro Bray, que es el arquero actualmente el titular de la selección argentina sub-23. No en los Juegos Olímpicos, porque en este momento está Rulli, pero si no lo hubiese sido Leandro Bray, arquero de Boca, creo que tiene el mérito y el apoyo como para ser el segundo arquero de la selección argentina en la selección mayor. Y por último, creo que este sería menos probable, pero tampoco sería imposible. Ya con 30 años llegaría Agustín Rossi, que para mí está haciendo una temporada muy pero muy buena en Brasil. El arquero tendría 30 años para el Mundial de 2026. Tuvo buenas temporadas en Boca, después fue a Arabia, al Nasser a préstamo, que ahí sí que no le fue muy bien, pero después rompió bastantes récords en Flamengo, como tener por ejemplo la portería imbatida por gran cantidad de minutos. Creo que fue alrededor de más de 1000 minutos. Creo que ese mérito, creo que ese récord lo hace para mí un gran candidato a ser segundo arquero de la escaloneta. En cuanto a la defensa, creo que Germán Pesela ya no estaría, tendría 35 años y es un jugador secundario actualmente, y yo buscaría a alguien con un poco más de protagonismo, hasta que incluso podría llegar a competir el puesto a los defensores centrales, aunque bueno, eso ya sería una exageración porque los dos nuestros son de los mejores del mundo. Estoy hablando de traer a 2 centrales y me refiero a Marcos Senesi del Bournemouth y a Facundo Medina del Lens de Francia. Senesi tendría 29 y Medina tendría 28. Por supuesto, ellos dos cumplirían un rol secundario, reemplazarían a Germán Pesela, y también estoy pensando que quizás podrían no estar en el próximo mundial Nicolás Otamendi. Otamendi está actualmente en los Juegos Olímpicos, está jugando en el Benfica, ha sido gran protagonista de esta Copa América y creo que es un jugador como para jugar todavía muchos años más, pero tenemos que acordarnos que tiene una edad de 36 años. En mi opinión es tremendo defensor y ojalá que llegue para el próximo mundial, pero si ya el porte físico o Scaloni quiere probar con jugadores más jóvenes, yo entendería si no está para el 2026. De defensores derechos no sabría quién traer de nuevo, y tanto Molina como Montiel siguen siendo bastante jóvenes, por lo cual no voy a buscar jugadores nuevos en esta posición, pero sí para defensores izquierdos. Para el próximo mundial, Tagliafico tendría 33 años y Acuña 34, por lo que buscar algún defensor izquierdo más fresco sería una buena oportunidad, ya que estos jugadores ya con su edad y con el ritmo que demanda la posición en la que juegan, no sería una buena idea tenerlos solo ellos dos. Por lo que si hay alguien que creo que puede llegar a ocupar al menos el rol de defensor izquierdo secundario, sería el Colo Barco, que reemplazaría a Marcos Acuña y quedándonos con Nicolás Tagliafico como el titular de la selección. Que si ustedes todavía piensan que Tagliafico sería un jugador demasiado grande en cuanto a edad, podríamos considerar al Colo Barco como el titular de la selección argentina y como Carlos Soler como su reemplazante. Soler es jugador de Lanús y está demostrando una muy buena temporada en los Juegos Olímpicos y en su equipo, así que creo que si hay que traer esos 2 jugadores por los otros 2 defensores izquierdos que tenemos actualmente, creo que estaría bien. Como mínimo reemplazar a Acuña por Barco creo que sería fundamental. Para el mundial que viene, creo que Almada, Lo Celso, Rodrigo de Paul, Palacios, Enzo Fernández y Alexis McAllister van a estar en el club, van a seguir estando en el equipo.
Sin embargo, no pienso lo mismo de Guido Rodríguez y de Leandro Paredes. Guido Rodríguez, lo mencioné hace un rato en el video, al no tener club y ya va a tener una edad avanzada de 32 años, no creo que vaya a seguir teniendo en cuenta en la escaloneta. Creo que su reemplazante va a ser Alan Varela, ya que es muy joven y está teniendo unas muy buenas temporadas con Porto, también lo tuvo en Boca, y creo que es un jugador que a futuro va a ser una pieza fundamental para la selección argentina. Y qué mejor manera de empezar que en el banco de suplentes, donde pueda reemplazar a McAllister, a Enzo Fernández o a Palacios. También pienso en una selección argentina sin Leandro Paredes en un futuro. Me parece un jugador excepcional, pero creo que habría que probar con algo nuevo, ya que su edad y su rol en la selección argentina quizás no permite que siga teniendo tantos minutos disputados tanto en la Roma como en la selección, y quizás habría que probar a alguien no solo joven, sino alguien que esté aportando mucho en su club actualmente. Y acá pienso en varios, por ejemplo en Santiago S., jugador actual del Olympiacos que salió campeón de la Conference League, en Nicolás Domínguez, ya un viejo conocido, pero creo que no sería lo ideal, o algún que otro jugador de la Sub-23 actualmente que esté jugando en los Juegos Olímpicos. Está teniendo una muy buena temporada Cristian Medina o Kevin Zenón, o también contar, por qué no, en el caso de Nico Paz, del Real Madrid. Nico Paz apenas tendría 21 años, pero siento que tiene un montón de talento y un montón de potencial que habría que tener en consideración para el Mundial que viene. De todas maneras, si no está para el próximo Mundial, lo entiendo, todavía sigue siendo muy joven y con mucho potencial por delante, pero en lo que no tengo dudas es que va a estar en el Mundial de 2030 sí o sí. Podemos detenernos bastante tiempo acá porque hay un montón de jugadores mediocampistas argentinos que tienen un montón de potencial de acá a los futuros mundiales, pero creo que Leandro Paredes tiene muy pocas chances de estar y estos jugadores son los que más me gustan hoy en día como para reemplazarlos en su posición. Y en los atacantes tengo que decir que tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez me encantan y me quedo con los dos de acá al próximo Mundial. Y creo que de acá al Mundial de 2026 los extremos van a ser tanto Nico González por derecha como Garnacho por izquierda, o viceversa. Y en el caso de Messi sigue siendo una incógnita. No hay duda que mientras Messi siga jugando al fútbol, él va a seguir yendo a la selección argentina, pero hay que ver cuál va a ser el rol de este de acá a 2026. No hay duda que lamentablemente por su edad y por las lesiones que está atravesando, no hay duda que Garnacho podría llegar a ser el gran titular por él y jugar junto con Nico González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Pero de tanto hablar de Garnacho y Nico González también tenemos que pensar en sus propios reemplazantes. Y como dije hace un rato, creo que el reemplazante directo de Nico González sería Matías Soulé por derecha. Y de Garnacho podría poner a Messi para jugar los últimos 20 minutos, media hora, 15, 10 minutos de cada partido. O también pensar en un jugador promesa a futuro, que sería el caso de Facu Bonanote del Brighton. Últimamente hemos visto a Bonanote como mediocampista ofensivo, pero también en su posición secundaria de extremo. También tenemos que tener en cuenta otros jugadores, pero que quizás o son muy jóvenes o no se destacan tanto en esa posición, porque estoy pensando por ejemplo el caso de el Diablito Echeverri, que creo que sería muy joven y también es un jugador más de media punta, o Fracon Mastantuono, que recién tendría 18 años para el Mundial. De todas maneras, futbolísticamente de acá a 2 años falta muchísimo, por lo que te leo en los comentarios si crees que todo lo que estoy diciendo es o muy loco o si tiene algo de sentido, y qué jugadores traerías vos a diferencia de los que yo traería para la selección argentina. Si te viste los 15 minutos que dura el video, te re agradezco y un fuerte beso y un fuerte abrazo, y si no, nos vemos en el próximo video. Chau.